Hey yo, mis pilares, por alguna razón ayer me acordé de cuando vi la serie de Chernobyl, sí, la de los eventos, estos que ocurrieron en Chernobyl, con toda la radiación, que hubo una explosión en unos reactores nucleares y que todo eso generó una radiación y que se murieron un montón de personas, que un montón de gente cogiera cáncer. Pero eso no es relevante al momento, que si los rusos mintieron, que si murió una pila de gente innecesariamente porque no querían evacuar y querían quedar bien, no es momento de dar esa matraca, sino de un evento específico que ocurrió allí, que verdaderamente es una locura. Y es que cuando se dieron cuenta cuál era el problema, cómo había que resolverlo, tres personas se prestaron, tres ingenieros de 35, 38 años y 45 años respectivamente, que lo acabo de buscar ahora, se prestaron para entrar allí y resolver ese problema. Imagino que era como cambiar una llave de algo, retocar algo para que no siguiera saliendo la radiación. No tengo ni idea exactamente cuál era la talla técnica, pero lo que pasa es que se metieron contra la radioactividad máxima y no me importa que tuvieran los trajes más defensivos, no me importa que tuvieran las mejores capacidades, posibilidades, etc. Pero es una locura que al final de la serie dicen que esas personas no fallecieron después de ese incidente. Las tres personas que más comieron radioactividad no se murieron después del incidente y de hecho hay dos que estaban vivos hasta el día de la serie, que es 2019. ¿Qué quiere decir esto? El bombazo ese fue en el 1986. No sé cuándo hayan entrado los ingenieros, imaginamos que sean el mismo 86. Y si la serie se acabó en el 2019, significa que del 2019 hasta el 86 pasaron 33 años. Y si el menor que había ahí tenía 35, significa que... ¿Recuerdas que dije que hay dos que están vivos todavía? De esos tres que habían. Si dos de esos que están vivos, como mínimo, estarían vivos los menores, 35 y 38 años. Eso querría decir que una persona estaba viva todavía a sus 70 años, todavía después de haberse comido la radiación máxima, de haber cogido el cáncer, de haber cogido las peores enfermedades, el mayor peligro de su vida, que no importa que tuviera un traje, el tipo tocó el agua con embombe que había ahí, porque eso estaba inundado de agua con embombe, que me da risa decirle agua con embombe. Pero eso es una locura la enseñanza que te deja. ¿Por qué había gente a 2000 kilómetros del incidente? No sé, no me sé los kilómetros. ¿Importa acaso que los respiraron y se murieron en 3 meses? ¿Y por qué hubieron 3 ingenieros que lo respiraron y posiblemente el que falleció se murió de viejo? Porque no lo dice ahí en la serie. No dice, oh, el tipo se murió en el 2008. Capaz que se haya muerto en el 2008 el que se murió. No tenemos idea de si capaz que todavía sigan vivos los otros dos. Es una locura, llegaron a 70 años después de eso. ¿Qué significa eso? Que en la salud, a la hora de tener salud, no importan las cosas externas. Esto es una volada de cabeza. Si esas personas, si hay dos personas que siguen vivas después de meterse en la radioactividad máxima de la historia posiblemente, cierto que tenían trajes, obviamente el que vivía a 1 kilómetro de eso y se lo respiró sin traje estaría peor, estimamos, o a 10 kilómetros incluso. Pero el impacto que tuvo para alguien que estaba a 1000 kilómetros, ¿por qué superó al impacto que tuvo para estas personas? Primero que todo diríamos que estaban en una misión heroica, estaban alineados, pudieran estar defendidos por Dios, dicho de alguna forma u otra. Pero igual sigue siendo súper chocante y súper sorprendente y la demostración plena de que no son los hechos externos los que te enferman o te matan. Primero que todo, ese hecho externo vendría siendo una representación de un miedo infinito, de una maldad infinita de unas personas, más que un hecho externo. O sea, literalmente, lo que pasó fue que se desató una ola de miedo y de mala energía. Se externaliza como una bomba en Chernobyl, como una explosión, radioactividad, como todo ese mito que mataba a las personas, ¿ok?
Pero en realidad el hecho esencial fueron que hasta donde decían en la serie y hasta donde yo recuerdo, sigo diciendo que es irrelevante. Pero obviamente si algo explotó así fue por negligencia de una persona. Y si los mejores científicos del mundo, de los mejores científicos del mundo estaban ahí, no pueden haber cometido una negligencia. Sino que fue, según ponen en la serie, presión de otro lugar. Tiene que estar listo para esta hora, tal revisión. Y dice ahí que se saltaron unas horas de descanso que había que darle al equipo y explican después que esa fue la causa de la explosión. O sea, fue el ego de un comepinga lo que hizo que explotara eso literalmente. Toda la matraca esta que le encanta a los políticos de intentar demostrar no sé qué más, que tenemos que quedar bien, rápidos, tenemos que ser efectivos, todo eso importa más que las vidas humanas muchas veces que a las personas. Y esa ola tan grande de ego, de miedo, mira lo que genera. El ego de una persona literalmente fue lo que fundió a todo. Que lo que hace es una ola masiva de miedo que se externaliza de otra forma. Pero como pudiste ver, estas 3 personas, que repito, el único que falleció, no explican cuándo falleció, pero dicen que duró bastantes años después de eso. O sea, quizás el único que falleció se murió en el 1999, no sé, 13 años después del incidente. Y eso es una locura. ¿Por qué ellos se murieron tan tarde? ¿Y por qué hay 2 que no se han muerto? Que no se habían muerto en el 2019. Porque esa gente no tenía miedo. El miedo externo no los destruyó. La gente se enferma siempre por un pensamiento, lo quieran o no hacer. Todos los golpes que tú te das en tu vida son por un pensamiento. Incluso según biodescodificación, si te choca un carro por detrás, es porque estabas teniendo algún problema. Un accidente que parezca algo random te cae en la cabeza por algún problema que estás teniendo. No es porque, tuve mala suerte y me chocaron, tuve mala suerte y me enfermé, tuve mala suerte y cogí cáncer, tuve mala suerte y ta. No, la idea es que siempre puedes evitarlo. Y quiero coger este ejemplo tan extremo de Chernobyl, donde 3 personas aguantaron la radiación máxima de la historia y aguantaron un montón de tiempo, pero tú tienes a alguien al lado con catarro y ya tienes que coger catarro. Pero tú escuchas que hay un virus en Cuba en el que se enferma la mitad de la población y ya te tienes que enfermar. ¿Por qué? ¿Y por qué esos 3 sí pudieron aguantar una radioactividad? Y tú no puedes aguantar un catarro al lado. Y tú no puedes aguantar que si un mosquito. Que no hay ni mosquito. Que no he visto ni mosquito estos días. No entiendo qué mosquitos están hablando. Un mosquito que te pega a un no sé qué. ¿Qué cojones estás hablando? Lo que tienes es miedo. Y te inventan la enfermedad. Tengo un cuento súper épico sobre eso. Yo fui el viernes a casa de una persona. Vi que estaba enferma. Y le comenté a otra persona que vi que no sé quién estaba enfermo. Error. No se hablan de estas cosas con nadie. Cuando yo dije eso, a mí me pasó por la cabeza. Ya la enfermaste. Esta persona, ese mismo día, ya estaba enferma. Se enfermó porque lo picó un mosquito, porque yo le dije eso y eso le dio miedo. Esto es brutal. Obviamente se enfermó porque yo le dije eso y eso le dio miedo. No fue por otra cosa. La gente querría investigar un mosquito. A lo mejor le analizas el cuerpo y no lo picó ni un mosquito. Posiblemente le dure más que a los demás. No tiene sentido. No tiene sentido nada. Todo surge del miedo. Y el miedo surge del pensamiento. Por eso cuando le dedicamos pensamiento a algo, ya sea para bien o para mal, nos afecta. Por eso el otro día estaba en el gimnasio pensando, soy el puto amo, y dije, ¿qué pasa si entrego este pensamiento? No existe un yo. No necesito ser el animal, ni ser el inútil. No necesitas calificativos. Así como mismo no necesitas estar pensando, me va a caer esta enfermedad, me va a caer la otra. Porque lo que haces es estanquearte. Yo tengo un ejemplo de una estupidez mía y de un pensamiento malo que yo tengo. Y es que yo veo que Yados comunica mucho y que siempre está. Y un día me dolió la garganta después de hacer como 5 videos
Y ahora yo pienso que si comunicas mucho, te duele la garganta. Y yo tengo la garganta como que ahí siempre medio incómoda todos los días cada vez que grabo un video. Porque yo pienso que como a lo mejor ya se operó la garganta cuando tenía 14 años y por eso hace cada vez que habla. Pero a mí se me metió el pensamiento de que si hablas mucho, haces por verlo a él que comunica tanto. Que se tira como, que se graba como media hora al día dando matraca. Fíjate tú, es dar matraca lo que te genera la garganta un poco incómoda, o es mi pensamiento de que dar matraca te pone la garganta un poco incómoda. Fíjate, yo no salgo impune de esto. Esto no es como, ustedes se enferman porque no sé qué y a mí me duele. No. Aquí todo el mundo coge damaje. Si yo de pronto, mañana, dejo de pensar eso, que ahora me hace sentido, que quizás deje de pensarlo por eso, e incluso cuando lo estaba hablando, tenía la piel de gallina en el gemelo, siempre me va para gemelo, súper loco. Pero el problema no es la situación externa, sino la situación interna del miedo que tú le tengas. A lo que le tienes miedo también se cumple. Por eso es que yo me sentí tonto ese día que le comenté eso a esta persona. No, que si es una enfermedad. Y yo dije, que yo que estaba diciendo, eso es una pinga y la gente siempre está hablando pinga. Y al final me puse a hablar de eso en una conversación normal. Porque ahora estoy aquí trayéndote una enseñanza. Tiene sentido que lo comente. Pero no tiene sentido que se lo comente a una persona. ¿Qué cojones hace la gente hablando de enfermedades? ¿En serio? Por eso es que te enfermas. Por eso es que te metes 7000 pastillas. Que no te hacen falta en realidad y lo único que hacen es entorpecerte toda tu vida. Tu cuerpo tiene todas las capacidades de sanarse él solo. Lo que si tu ego no lo deja, no va a poder pasar. Es así de simple. Por eso, todos los problemas vienen cuando el pensamiento está fuera de lugar. Si el pensamiento es para la lógica, ok. Si el pensamiento lo usaron para los reactores estos de Chernobyl que explotaron y la persona por su pensamiento dedujo que había que descansar 4 horas la talla esa para que no hiciera más, no sé ni qué era lo que estaba haciendo, no entiendo ni de qué va el reactor ni el edificio. Y repito, ¿acaso importa? Lo que importa es el hecho, lo que ocurrió. Y para mí, para la enseñanza de este video, lo único que importa es estos 3 personajes que entraron ahí en la radioactividad máxima. Pero surgió del pensamiento la idea esta de que tenía que reposar esa máquina 4 horas. Igual que surgió del pensamiento del ego de un comepinga que la máquina no reposara 4 horas para demostrarle a un jefe que ya lo habían terminado más rápido. O sea, surgió un pensamiento, la externalización de ese miedo, de ese ego y de comer pinga, porque el ego es miedo. O sea, todos estos comunistas inútiles que van y empiezan a meter una pila de mentiras para quedar bien con todo el mundo y hacen el jueguito este de, yo voy a ayudar a no sé quién y todas las mierdas estas que hasta donde entiendo no lo hacen en otros países, no hacen marchas en las que se gastan tanto dinero por un país al cual no le ayuda ninguna marcha, porque no tiene ningún sentido. Yo ayudo más a Palestina que a las marchas, que 100 marchas juntas, porque intento ser mi mejor versión cada día, ayudo a más personas cada día. Intento que menos personas se enfermen ahora mismo con este mensaje y es un verdadero impacto al mundo. Una muela de que viva Palestina, viva no sé qué, es una matraca. No te lleva a ninguna parte. Y es todo salido del pensamiento y del ego de intentar querer quedar bien. Que al final fue lo mismo que hicieron esta gente. Lo que en otro nivel, en otro rango y con más cosas en juego. Pero eso es lo que pasa cuando quieres estar en el bienquedismo ese, generas un embombe de pinga. Pero a pesar de que se genere todo ese embombe de pinga, siempre tú puedes salir adelante y siempre puedes limpiarte. Esto es una volada de cabeza, porque estoy diciendo aquí literalmente que personas pudieron no haberse muerto por esa radiación. Y eso es algo que incluso me da un poco de miedo el mero hecho de mencionarlo. Porque tienes de ejemplo a esas 3 personas que no se murieron por eso. Oye, capaz que el que falleció se haya muerto de viejo porque tenía 45 años.
A lo mejor se murió por otra cosa a los 63 en el 2004. ¿Qué sabemos? No sabemos cuándo se murió, el único que dicen que falleció. Pero es una locura que se dicen que el tipo duró bastante tiempo después de hospitalización. O sea, no es que se hospitalizó y se murió a los 3 años. No. Ese cabrón llegó a los 50 y pico, como mínimo. Y eso es una locura. Y ese es el mensaje que te dejo hoy. Si esa gente pudieron esquivar la radiación. Mi ex, yo tenía catarro. Me seguía besando con ella. Y no cogía catarro. ¿Qué? Si el catarro lo coges cuando estás en el mismo cuarto y respirando el mismo aire de una persona. ¿Qué estás hablando? Esa jeva no se enfermaba. ¿Sabes cuándo esa jeva se empezó a enfermar, por cierto? Cuando, por ser parte de mi entorno, porque en ese tiempo yo estaba enfermo, quejándome de que estaba enfermo relativamente bastante, y le empezó a entrar el miedo en su cabeza y ahí cogió sus primeros catarros. Empezó a sentirse mal de X otras cosas, empezaron a llegar a su vida dolores. Cuando esa jeva, cuando yo la conocí, no le dolía nada, porque eso no era parte de ella. Esos pensamientos de pobre, enfermo, inútil no eran parte de ella, hasta que el entorno es lo más importante. Si yo era su pareja, ya se dice solo, tú no puedes ser pareja de un enfermo y mantener tu salud al 100%, vas a coger algo. Aún así era una tora y cogía muy poco y se enfermaba muy poco, pero aumentó demasiado por estar al lado mío. Y por eso es que también es importante, no es que votes a la gente que se queja, pero los puedes mandar a caer cuando se están quejando. A mí cuando alguien me empieza a dar una matraca de enfermedades, yo trato de mandarlo a callar. Incluso trato de mandarme a callar a mí mismo cuando se me va. Como hice ese otro día que dije, qué pinga yo hablando de esto. Aunque sea para mal, aunque sea para decir que no lo vas a coger, estás hablando de eso. ¿Qué pasaba? ¿Qué yo hacía con estos pensamientos? Yo decía, es un pensamiento. Deja que el cuerpo haga lo que quiera. El cuerpo temblaba y ya. Gemelo con piel de gallina de nuevo. El cuerpo temblaba, se iba el miedo y por eso no me enfermaba. Y por eso me da la impresión de que no me voy a enfermar. ¿Por qué me enfermaría si no le tengo miedo a eso? Ahora sería muy cómico que mañana no va a pasar. ¿Viste? Ahora ya se empieza a meter el miedo dentro por empezar a hablar de eso. Me empiezo a exponer. Pero bueno, en fin. Ya no estoy para dar más matraca. Aquí tienes el ejemplo de 3 personas que se metieron contra lo más peligroso y lo que más enferma de toda la historia, pero no se enfermaron. Pero tú tienes que enfermarte porque hay un mosquito que te pica, que capaz que el mosquito ese no sea ni un mosquito pegador de enfermedad de eso, y así todo tú te enfermas. Claro, por supuesto. La fiebre amarilla y toda esa gente, por supuesto. Seguro tiene mucho que ver con el mosquito. Y no tiene nada que ver con tus pensamientos y tu miedo. Cuando existe una persona que desmiente algo, ya las leyes no sirven. Cuando existen esas 2 personas, y no existe solo una persona, existen 2, que siguen vivas a día de hoy, o a día del 2019, seguían vivas, y capaz que sigan vivas hoy, no tenemos el dato. De hecho, en ChatGPT dice que los 3 siguen vivos en 2025. Pero bueno, vamos a confiar más en la serie, que fue una cosa que se invirtió mucho dinero y que no era necesario meter una mentira de esa. A lo mejor si hubieran podido mentir en otro ámbito para hacer quedar a la URSS peor y todo lo que tú quieras. Pero no me parece relevante mentir sobre esos 3 héroes que de hecho posiblemente yo sea de los pocos que se fijó en eso. Eso no es lo que le va a importar a la gente de la serie. Eso la gente se la puede pelar un poquito cuando está leyendo las cosas del final. Que ni siquiera sé cómo me acordé de ese dato. Me pareció tan loco que yo me acordara de ese dato. Mira, me pareció tan loco que yo de pronto en el gym me acordara de ese dato. Pero literalmente me acordé de ese dato súper loco que no tiene por qué ser falso. 2 personas siguen vivas. Así que, enfermarte o no, por más que te guste, depende de ti. Y encima, si te enfermas, puedes sentirte bien por dentro. Porque yo una vez que cogí un catarro, me sentí súper mal 3 días, físicamente, me sentí alineado esos días como nunca. Así que ni siquiera si estás enfermo, tienes justificación para no sentirte bien. Es matraca mental lo que te estás metiendo, como se dice en este canal. Así que ahora sí, lo voy dejando por aquí, voy echando y recuerda que tienes la capacidad de tener salud siempre.